La nieve caía con lentitud, cubriendo los techos, los caminos, los cuerpos. El cielo, gris como el acero, no dejaba pasar un solo rayo de sol. Era como si el mundo entero hubiera quedado atrapado en una pausa helada. El tren se había detenido hacía unos minutos. Los soldados norteamericanos, aún sin comprender la magnitud de lo que estaban por ver, descendían en silencio, fusiles en mano, con las botas crujiendo sobre la escarcha. El olor llegó antes que las imágenes. Un hedor espeso, imposible de describir, algo entre carne podrida, humo y desesperanza. Andrew caminaba al frente del pelotón, con la mandíbula apretada y el alma endurecida por meses de guerra. Pero esto no era una batalla, era algo mucho más profundo, más sucio. Frente a ellos se alzaba un portón de hierro, con palabras en alemán que no entendían, pero que anunciaban la entrada al infierno. Las alambradas eléctricas chispeaban aún con la energía de la barbarie. Detrás, hombres y mujeres, esqueléticos cubiertos de harapos, los miraban sin moverse, sin gestos, como si hubieran olvidado cómo reaccionar, como si ya no esperaran nada. Los soldados avanzaban entre los barracones, sus pasos haciéndose más lentos, más pesados, al ver las montañas de cadáveres, los hornos aún calientes, los rieles con vagones repletos de cuerpos. Algunos se cubrían la boca, otros caían de rodillas. Uno disparó al aire, gritando. Otro vomitó. Andrew no hablaba, solo miraba. Miraba a una niña muerta con los ojos abiertos, a un anciano que aún respiraba y extendía una mano con dedos temblorosos, a los perros hambrientos encerrados junto a los prisioneros. En un rincón del patio, los guardias nazis habían sido alineados, capturados sin oponer resistencia. Andrew no esperó órdenes. Caminó hacia uno de ellos, que lo miraba con arrogancia. Sin decir palabra, levantó su pistola y le disparó en la cabeza. El cuerpo cayó hacia atrás, esparciendo sangre en la nieve. Los demás soldados lo imitaron. Nadie dio la orden, pero uno a uno, los oficiales alemanes fueron ejecutados allí mismo. Fue una matanza. Los gritos se mezclaron con los disparos y luego con el silencio. Al anochecer, la nieve seguía cayendo. Los cuerpos, tanto de víctimas como de verdugos, yacían por igual en el mismo suelo. Andrew se sentó junto a una valla, encendió un cigarro con manos temblorosas y miró hacia las luces del campo, apagadas poco a poco por la noche. La guerra había cambiado de forma ese día. Había dejado de ser combate para convertirse en recuerdo maldito. Y él ya no era el mismo hombre que había bajado del tren esa mañana. El cielo estaba despejado esa tarde, con el sol filtrándose a través de las ventanas sucias de la casa. El calor se sentía espeso, inmóvil, como si algo en el ambiente anticipara la tragedia. Andrew regresaba del trabajo, con las manos manchadas de grasa y el alma arrastrando un cansancio que ya no era físico. La casa parecía tranquila desde fuera, demasiado tranquila. No escuchaba las risas de sus hijos ni los pasos de Dolores, solo el sonido de su llave entrando en la cerradura. Al abrir la puerta, lo envolvió un silencio antinatural. Llamó a los niños por su nombre. Nadie respondió. Caminó lentamente por la sala. Las cortinas apenas se movían con el viento. Los juguetes seguían en el piso. Nada estaba roto. Solo detenido. Pasó al comedor y luego a la cocina. Todo estaba en orden, salvo por la ausencia de vida. Subió las escaleras con pasos cautelosos, sintiendo que cada peldaño le hundía el pecho un poco más. La puerta del cuarto de los niños estaba entreabierta. La empujó. El aire olía a humedad y cloro. Lo que vio lo paralizó. En el suelo, los cuerpos de sus 3 hijos estaban acostados, alineados, con los ojos cerrados. Sus ropas estaban limpias. Parecían dormidos, pero sus labios estaban morados, sus pieles frías, sus dedos rígidos. Un charco de agua mojaba la alfombra, extendiéndose desde sus cabellos hasta el marco de la puerta. Andrew cayó de rodillas, sin comprender. Su respiración se volvió agitada. Un ruido lo hizo girar. Dolores estaba parada en el umbral del cuarto, empapada, con el cabello chorreando
y los brazos colgando a los lados. Sus ojos estaban perdidos, ausentes, como si no estuviera allí, como si una parte de ella se hubiera ido para siempre. Sonrió con dulzura, una sonrisa torcida y rota, y murmuró algo que Andrew no alcanzó a entender. Dio un paso hacia él. Entonces, él la tomó por los hombros y le gritó. Le gritó el nombre de cada uno de sus hijos, preguntándole por qué había hecho eso. Ella solo lo miraba, y entonces lo dijo, que los había liberado, que ahora estaban a salvo, que todo estaría bien. Andrew la abrazó, llorando con fuerza, sus manos temblando sobre su espalda mojada. La sostuvo durante unos segundos, entre llanto y rabia. Luego se apartó, caminó hacia el cajón del armario, sacó su pistola. Dolores no se movió. Lo miró sin sorpresa, sin miedo, como si ya lo supiera, como si lo estuviera esperando. Andrew levantó el arma con manos temblorosas, cerró los ojos y disparó. El estruendo se sintió hueco, casi sordo. El cuerpo de Dolores cayó lentamente hacia atrás, como una hoja que cae en otoño. Golpeó el suelo sin resistencia. Andrew se quedó de pie, inmóvil, con la pistola aún levantada, escuchando el eco de ese disparo llenar cada rincón de la casa vacía. Afuera, el sol seguía brillando. Adentro, todo había terminado. El eco del disparo aún resonaba en su cabeza cuando llegaron las sirenas. Andrew estaba sentado en el borde de la cama, con la mirada perdida en un punto indefinido de la pared. La pistola descansaba en el suelo, a pocos centímetros de su pie derecho, y sus manos estaban cubiertas de sangre seca. No lloraba, no hablaba, solo respiraba con dificultad, como si el aire pesara demasiado. Los agentes irrumpieron en la casa con armas desenfundadas, pero al verlo, bajaron los brazos. No había nadie a quien arrestar, no había nadie a quien salvar. Lo esposaron sin resistencia. Andrew no opuso ningún gesto, ni un movimiento. Solo se dejó guiar por los pasillos, por la puerta principal, por el patio donde los vecinos se agolpaban en silencio, mirando con ojos abiertos y bocas cerradas. Nadie decía su nombre, nadie preguntaba nada. Solo el murmullo de las ambulancias, el crujido de la camilla al bajar por las escaleras y el lamento lejano de una sirena perdiéndose entre las calles. En el asiento trasero del coche patrulla, Andrew cerró los ojos. Por primera vez en horas, durmió. Lo trasladaron al centro psiquiátrico Ashcliffe, sin juicio, sin protestas. El informe era claro. Dolor postraumático, trastorno mental severo, historial de guerra, alucinaciones intermitentes, riesgo para sí mismo y para otros. El personal médico lo recibió con cautela. No era un criminal, era un alma rota. En su primer día no habló. En el segundo pidió cigarrillos. En el tercero preguntó por sus hijos, como si aún vivieran. Cuando le dijeron la verdad, volvió a guardar silencio. Y así se mantuvo durante semanas, como un reloj roto al que nadie se atrevía a dar cuerda. Los doctores comenzaron a observarlo con más interés. Su caso era complejo. No era solo negación, era construcción. Andrew había creado una realidad alterna, una en la que no era responsable, una donde era un agente federal, un héroe, un investigador tras la pista de una conspiración. Cada vez que hablaba, cuando lo hacía, se refería a Teddy Daniels, su alter ego, un hombre valiente y decidido que buscaba justicia. Nunca aceptaba ser Andrew Laedis, nunca aceptaba lo que había hecho, y cada vez que alguien intentaba enfrentarlo con la verdad, su mente se protegía, se cerraba como una caja fuerte. El equipo psiquiátrico convocó una reunión extraordinaria. Estaban ante un punto sin retorno. Si Andrew no lograba salir de su fantasía, los tratamientos convencionales dejarían de ser opción. Y entonces, alguien propuso una idea radical: permitirle vivir su historia, sumergirse por completo en su delirio, dejar que interpretara su papel hasta el final. Tal vez, si lograban llevarlo al clímax de su propia narrativa, si le mostraban la verdad al final del laberinto, entonces, tal vez, volvería. Pero sería la última oportunidad, una sola. Luego,
La lobotomía sería inevitable, y así comenzó la preparación. Los doctores asumieron roles, los enfermeros se convirtieron en policías, los expedientes fueron modificados, el hospital se convirtió en un escenario. Y Andrew despertó una mañana creyendo que era el agente Edward Daniels llamado a Shutter Island para investigar la desaparición de una paciente peligrosa. No recordaba nada más, solo una misión, una compañera muerta llamada Dolores, un crimen que debía resolver y un número que no entendía, el 67. El motor del ferry rugía con un eco constante sobre las aguas grises, mientras una espesa niebla cubría el horizonte como un telón que aún no se abría. Andrew, o más bien, Edward Teddy Daniels, como su mente lo había reconstruido, se encontraba en la cubierta, con la mirada fija en la distancia, tratando de ignorar el vaivén del mar y la náusea que le provocaba. Llevaba puesto un abrigo pesado, una camisa blanca algo arrugada y una corbata mal ajustada. En una mano sostenía un cigarrillo apagado, en la otra un pequeño cuaderno con notas garabateadas. A su lado, un hombre de rostro amable y gafas redondas lo observaba con una mezcla de curiosidad y cautela. Se hacía llamar Chuck Aulle, su nuevo compañero asignado por la oficina federal, aunque en realidad era el Dr. Lester Sheehan, el psiquiatra encargado de acompañarlo durante la simulación. El aire era húmedo, cargado de sal, y el viento agitaba las solapas del abrigo de Teddy mientras intentaba concentrarse. El barco se deslizaba lentamente hacia una silueta imponente en el mar. Una isla remota, rodeada de acantilados y coronada por un hospital psiquiátrico de máxima seguridad. Shutter Island, el lugar donde, según su historia, había desaparecido una paciente peligrosa llamada Rachel Solando. La escena llegaba a ese punto como resultado del experimento creado por los médicos. Teddy no recordaba que todo era una ficción montada para él. Para él, ese ferry era real, esa misión era real, y ese compañero lo era también. Mientras el barco se acercaba al muelle, Teddy encendió su cigarrillo con manos temblorosas. Chuck le ofreció una pastilla para el mareo, pero él la rechazó con desconfianza. Intercambiaron unas pocas palabras sobre el clima, sobre su antigua compañera Dolores, sobre la extraña sensación de ir a un lugar donde nadie quiere estar. La conversación era ligera en apariencia, pero cada palabra, cada gesto de Chuck estaba calculado para observar sus reacciones, para verificar si el delirio se mantenía estable. Teddy no sospechaba nada. Cuando el barco atracó, 2 guardias uniformados los esperaban en el muelle. El primero pidió sus identificaciones. El segundo revisó sus armas. Teddy se notaba incómodo al entregar su pistola, pero obedeció. Chuck lo imitó. Ambos fueron escoltados por un sendero de tierra húmeda hasta una reja metálica con alambre de púas. El viento ululaba entre los árboles que rodeaban el perímetro. A lo lejos se alzaban los bloques del hospital Ashcliffe, pabellones de concreto, ventanas enrejadas, torres de vigilancia. Cruzaron la puerta tras mostrar credenciales falsas. Todo estaba cuidadosamente montado. Teddy, sin saberlo, caminaba dentro de una obra de teatro en la que era el protagonista absoluto. Cada persona que saludaba, cada puerta que se abría, cada respuesta que obtenía, era parte del plan. Su rostro mostraba determinación, pero en el fondo de sus ojos había una tormenta. Algo se agitaba en su interior. Fragmentos de recuerdos, sombras de dolores profundos, chispazos de verdades que aún no quería ver. Llegaron al edificio administrativo, donde fueron recibidos por el Dr. John Coley, quien fingía ser el director del hospital. Su rostro era severo, pero no hostil. Intercambió saludos con Teddy, lo condujo a una sala iluminada artificialmente y le explicó los detalles del caso. Una paciente se había esfumado de una habitación cerrada desde dentro. No había rastro de ella. Ninguna cámara lo registró. Ningún guardia la vio salir. Era como si se hubiera desvanecido. Teddy asintió, intrigado. Su mente encajaba perfectamente en esa lógica de misterio. Tomó su libreta
y comenzó a hacer preguntas, anotando datos con letra torpe pero concentrada. Chuck lo observaba en silencio, tomando nota mental de cada reacción. Afuera, las nubes se agrupaban, oscuras, anunciando la llegada de una tormenta. Adentro, la tormenta apenas comenzaba en la mente de Teddy. Nadie lo detuvo. Todos esperaban. La obra había comenzado. La lluvia aún no caía, pero el cielo ya tenía ese tono denso y cobrizo que anticipa lo inevitable. El viento se había levantado con más fuerza, arrastrando hojas secas por los pasillos exteriores del hospital Ashcliffe. Tras la entrevista con el doctor Cowley, Teddy y Chuck fueron escoltados hacia el interior del complejo. Caminaban por un pasillo largo, con pisos encerados que reflejaban la luz blanca de los tubos fluorescentes. Las paredes estaban limpias, decoradas con carteles de normas internas y retratos médicos. Todo parecía normal, hasta que dejaba de serlo. Los guardias los guiaron hacia el área donde se encontraba la habitación de Rachel Solando, la paciente desaparecida. Era un ala tranquila, con pocas celdas, ocupadas por mujeres que caminaban en silencio o miraban al vacío. Algunas tarareaban canciones sin melodía, otras apretaban objetos invisibles entre las manos. Una mujer los saludó con un movimiento suave de cabeza y una sonrisa desconectada del presente. Chuck desviaba la mirada. Teddy, en cambio, observaba todo con intensidad, tomando nota mental de cada gesto, cada anomalía. En su mente, todo era una pista. Llegaron a la celda número 42. La puerta estaba abierta. El interior era pequeño, casi austero. Una cama con sábanas dobladas, una silla de metal, una mesita de noche con un vaso de agua a medio terminar. La ventana tenía barrotes gruesos y un vidrio que apenas dejaba pasar la luz del día. Teddy dio un paso dentro. Todo parecía en orden, demasiado en orden. Revisó debajo de la cama, abrió el cajón de la mesita, buscó algún indicio de lucha, alguna prenda fuera de lugar. Nada. Entonces, algo llamó su atención. El suelo, junto a la cama, tenía una baldosa apenas suelta. Se agachó, la levantó con la uña, y debajo encontró un pequeño trozo de papel arrugado. Lo abrió con cuidado. En él, escrito con letra temblorosa apenas legible, se leía: ¿Quién es el 67? Teddy frunció el ceño. El número le quemó los ojos. No entendía su significado, pero algo en su pecho se agitó como una alarma distante. Guardó la nota en su libreta sin decirle nada aún a Chuck. Salió de la habitación más confundido que antes. Chuck lo alcanzó, haciendo preguntas suaves, midiendo sus reacciones. Los guardias cerraron la celda detrás de ellos. De camino a la siguiente parada, Teddy no dejaba de mirar el papel dentro de su libreta, como si pudiera arrancarle el secreto con solo mirarlo el tiempo suficiente. Rachel Solando seguía desaparecida, y ahora aparecía un número que nadie había mencionado. Si había 66 pacientes en la isla, ¿quién era el 67? La tormenta rugió a lo lejos, aún sin llover, pero el hospital comenzaba a oler distinto, como a encierro, como a verdad escondida, como a locura. Las nubes finalmente estallaron sobre la isla con un estruendo violento, haciendo temblar las ventanas del hospital. La lluvia caía en ráfagas gruesas, golpeando techos y pasillos como un tambor de advertencia. Teddy y Chuck habían dejado atrás el pabellón de las mujeres tras revisar la habitación de Rachel Solando, y ahora caminaban rumbo a las oficinas del personal, buscando respuestas entre entrevistas y archivos. El pasillo se estrechaba a medida que avanzaban, y los rostros que los miraban desde las esquinas parecían más cautelosos, más cerrados. Entraron a una pequeña sala con paredes grises y una sola lámpara colgando del techo. Dentro los esperaba una enfermera de rostro duro y gesto severo. Junto a ella, una carpeta de registros y una lista de pacientes. Teddy se sentó frente a ella con su cuaderno listo, mientras Chuck permanecía de pie, observando la escena como un vigilante en las sombras. La enfermera respondía con frases cortas, rígidas, como si todo aquello fuera una pérdida de tiempo. Según ella, Rachel Solando
había mostrado progresos antes de su desaparición. No había señales de agitación, ni reportes extraños, nada que indicara lo que estaba por venir. Teddy apretaba la mandíbula. No le gustaban las medias respuestas. Intentó leer entre líneas. Hizo preguntas más incisivas. Preguntó por los últimos días de la paciente, por sus visitas, por cualquier conversación que pudiera parecer fuera de lugar. La enfermera seguía repitiendo lo mismo. Estaba tranquila. No hubo incidentes. Pero había algo en su tono que no encajaba. Era demasiado seguro, demasiado uniforme, como si lo hubiera ensayado. Al salir de esa sala, el clima había empeorado. Los árboles se sacudían violentamente al otro lado de las ventanas. Afuera, los guardias reforzaban los accesos, mientras el viento azotaba los muros del hospital. El director Cowley los alcanzó en el pasillo y les informó que la tormenta obligaría a cerrar todo movimiento externo. Nadie entraría ni saldría de la isla hasta nuevo aviso. Teddy lo miró fijamente. Algo en esa decisión le pareció una excusa, como si no quisieran que él se fuera, como si lo hubieran traído a propósito. Con el encierro decretado, decidieron continuar la investigación interrogando a algunos pacientes. Chuck consiguió los expedientes mientras Teddy organizaba las preguntas. Fueron conducidos a una sala común del pabellón femenino, donde varias internas descansaban en silencio, mirando al vacío o hablando con ellas mismas. Una de ellas, una mujer de cabello gris y manos temblorosas, aceptó hablar con ellos. Se sentó frente a Teddy y lo observó con ojos profundos, como si lo conociera de antes. La conversación fue breve, pero algo sucedió en ella. Cuando Chuck se alejó unos segundos para hablar con una enfermera, la mujer tomó el lápiz de Teddy sin que él lo notara. Le sonrió y rápidamente escribió algo en su libreta. Luego se lo devolvió con una mirada que lo dejó helado. Al revisar lo que había escrito, Teddy se quedó inmóvil. Una sola palabra, garabateada en letras grandes. Corran. Sin explicación, sin contexto, solo esa orden, como una advertencia, como un susurro desde dentro del delirio, como si alguien supiera que él no pertenecía allí. Chuck regresó. Teddy no dijo nada. Cerró la libreta y se puso de pie. La lluvia golpeaba más fuerte ahora, como si el cielo quisiera arrancar la isla del océano, y en el interior de Teddy, una pregunta latía con más fuerza que nunca. ¿Quién era él realmente? ¿Un agente en una misión? ¿O un hombre huyendo de sí mismo? La noche comenzaba a caer sobre Shutter Island, y aunque el reloj marcaba aún la tarde, la oscuridad de la tormenta envolvía todo con un velo prematuro. Las luces del hospital parpadeaban por momentos, y el viento aullaba como una bestia atrapada. Teddy y Chuck caminaban a paso rápido por los pasillos húmedos, buscando un espacio donde reorganizar las piezas del rompecabezas. Todo parecía más extraño. Las miradas del personal, los silencios, los pasillos que parecían llevar siempre al mismo lugar. Era como si la isla tuviera vida propia y estuviera empujándolos hacia algo. Decidieron salir del edificio principal. Necesitaban ver el terreno, revisar las áreas exteriores antes de que la tormenta empeorara. Cruzaron un pequeño patio rodeado de árboles retorcidos y llegaron a un pabellón cerrado. Allí, según el registro, era donde Rachel solía caminar. El sitio estaba desierto, silencioso, y el aire tenía ese olor de tierra mojada y electricidad previa al trueno. Mientras recorrían el perímetro, Teddy no podía dejar de sentir que estaban siendo vigilados. Se volvió varias veces, pero no había nadie. Más adelante, junto a una barda de piedra, encontraron una estructura semiabierta, un invernadero abandonado. Chuck encendió una linterna. Dentro, los cristales estaban rotos, las plantas secas, y en el centro, una mesa de trabajo llena de papeles arrugados, tierra y hojas muertas. Allí no había rastro de Rachel, pero algo en ese lugar provocó un recuerdo en Teddy. Se llevó la mano a la sien. Vio por un segundo la imagen de Dolores, mojada. Observándolo desde la esquina del invernadero, parpadeó. Ya no estaba. La lluvia arreció
y tuvieron que refugiarse en una pequeña caseta para trabajadores. Allí, con el agua golpeando el techo de lámina, Teddy sacó su libreta y comenzó a repasar lo que sabía. Rachel Solando había desaparecido sin dejar huella. Nadie había visto nada. La celda estaba cerrada por dentro. Había dejado una nota con un número, 67, y ahora una paciente le había dicho que corriera. Todo apuntaba a una gran mentira. Chuck trató de calmarlo, hablándole de forma tranquila, recordándole que tal vez había una explicación lógica, que debía mantener la mente fría. Pero Teddy ya no escuchaba con claridad. Su respiración era más agitada. Algo dentro de él quería estallar. Volvieron al hospital cuando los relámpagos comenzaron a iluminar el cielo. Al cruzar el patio, Teddy sintió una presencia. Giró la cabeza y por un instante la vio de nuevo. Dolores, de pie bajo la lluvia, empapada, con los ojos tristes y el vestido pegado al cuerpo. No decía nada, solo lo miraba. Una gota de sangre corría por su mejilla mezclada con agua. Teddy cayó de rodillas apretando los ojos. Chuck lo sostuvo. «¿Estás bien?» Fue un trueno, dijo. Pero Teddy no respondía. Dolores ya no estaba. Solo la lluvia. Entraron de nuevo al pabellón, ahora con guardias reforzando las entradas. Nadie podía salir. Nadie podía entrar. Teddy se sentía acorralado, como un ratón en un laberinto que no había elegido. Mientras se secaban en una sala de descanso, un nuevo pensamiento cruzó su mente. ¿Y si Rachel nunca había existido? ¿Y si todo esto era una trampa? La tormenta golpeaba con furia los cristales. La noche ya no era simbólica, era total. La tormenta alcanzó su punto más violento durante la madrugada. Los ventanales del hospital temblaban con cada ráfaga, y el agua caía en oleadas que parecían intentar arrancar el edificio de sus cimientos. La electricidad falló por segundos, sumiendo los pasillos en oscuridad intermitente, y cuando regresaba la luz, todo parecía más extraño, más inclinado, como si el tiempo mismo se doblara dentro de ese lugar. Teddy no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro en la pequeña habitación que le habían asignado temporalmente. Cada trueno lo sacudía, cada sombra proyectada en la pared parecía un recuerdo o una advertencia. Al amanecer, la lluvia aún no cesaba, pero el viento había comenzado a calmarse. Los árboles seguían goteando como si lloraran. Teddy insistió en salir. No quería esperar más. Algo le decía que debía revisar los acantilados, esa zona donde nadie lo dejaba acercarse, donde la tierra caía abruptamente al mar y los pájaros nunca se posaban. Chuck lo acompañó sin protestar. Salieron con abrigos empapados y linternas que parpadeaban. El lodo hacía difícil avanzar y las botas se hundían con cada paso. Pero Teddy estaba decidido. Sentía que algo lo llamaba desde ahí. La brisa marina era cortante y el rugido de las olas contra las rocas llenaba el aire. Se detuvieron frente a una cerca oxidada. Detrás, los acantilados se abrían como una boca gigante que devoraba viento y lluvia. Teddy forzó la entrada, rompiendo el candado con una piedra. Chuck dudó un instante, pero lo siguió. Comenzaron a descender por un camino angosto, resbaloso, sin protección. A un lado, el abismo. Al otro, solo piedra. La niebla los envolvía. Cada paso era un riesgo. Teddy se aferraba a las raíces expuestas y salientes de roca para no caer. En mitad de la bajada se detuvieron. Teddy estaba jadeando. La lluvia les golpeaba el rostro, pero él no se movía. Estaba mirando algo. Un hueco entre las rocas. Una pequeña cueva oculta por un arbusto torcido. Se agachó, apartó las ramas y con dificultad entró. Chuck quedó atrás, afuera. Dentro, el olor a humedad era intenso. El techo era bajo, las paredes irregulares. Teddy encendió su linterna y la giró en círculo. Al fondo, entre mantas sucias y latas oxidadas, había una figura, una mujer, de cabello desordenado, ojos encendidos y manos temblorosas. Teddy se detuvo en seco. La mujer lo observó con atención. Su voz era débil pero cargada de lucidez. «No eres quien crees que eres», le dijo.
Él se acercó con cuidado. «Soy Rachel Solando», murmuró. «La verdadera». Teddy no entendía, o no quería entender. La mujer comenzó a hablar de experimentos, de drogas, de lavados mentales. Dijo que el hospital hacía pruebas con los internos, que los convertían en armas, que él era uno de ellos, que todo había sido una trampa, una mentira disfrazada de verdad. Teddy escuchaba, pero sentía que su cabeza iba a estallar. Cada palabra chocaba con otra versión de la realidad dentro de él. Salió de la cueva tambaleándose, con el corazón desbordado. Chuck no estaba. La niebla se había cerrado por completo. El mar rugía más fuerte. Teddy gritó su nombre varias veces, sin respuesta. Bajó corriendo por un lado del acantilado, resbalando, tropezando. No había rastro de su compañero, solo agua, viento y la certeza de que todo lo que conocía estaba comenzando a quebrarse. Una gota le cayó en el ojo. Era salada. No sabía si era lluvia o lágrima, o ambas. Esa noche volvió solo al hospital. Nadie preguntó dónde había estado. Nadie se preocupó por Chuck. Nadie dijo su nombre. Todo estaba exactamente igual, como si nada hubiera pasado, como si nunca hubiera salido, como si estuviera atrapado en un juego que ya había comenzado mucho antes de que él llegara. La oscuridad se sentía más espesa al volver al hospital. No era solo por la tormenta ni por la ausencia de Chuck, sino por esa sensación de que todo lo real comenzaba a disolverse lentamente. Los pasillos estaban vacíos, pero no silenciosos. Se escuchaban ruidos lejanos, un grito apagado, pasos que no se veían, puertas que se cerraban solas. Teddy caminaba con paso inseguro, empapado, con la ropa pegada al cuerpo y el rostro marcado por la confusión. Nadie lo detuvo. Nadie lo buscaba. Nadie preguntaba por su compañero desaparecido, como si Chuck nunca hubiera existido. Avanzó hasta el pabellón C. Era la única zona del hospital que aún no había podido explorar, el lugar más restringido, reservado solo para los pacientes más peligrosos. En ese momento ya no le importaban las reglas. Empujó la puerta sin pedir permiso. La cerradura cedió. Un pasillo húmedo y mal iluminado se abría ante él, con paredes de piedra y olor a encierro. Las celdas estaban alineadas a ambos lados, cerradas con barrotes gruesos, como una prisión olvidada. De dentro salían murmullos, susurros que parecían palabras, pero que no se entendían del todo. Teddy avanzó entre las sombras, con la linterna en mano. Los internos se asomaban por las rendijas de sus celdas, lo miraban en silencio, como si supieran quién era en realidad. Al fondo del pasillo, una puerta reforzada. La empujó. Dentro, la celda era más amplia pero más oscura, y allí, sentado en el suelo, con el rostro oculto entre las rodillas, estaba George Noyce. Teddy lo reconoció de inmediato. Había sido parte de otro caso años atrás, o eso creía. George levantó la cabeza con lentitud. Sus ojos estaban hinchados, su voz era ronca. «Tú no deberías estar aquí», dijo, sin saludar. Teddy intentó interrogarlo, hacerle preguntas, pero George no respondió directamente. Hablaba en frases rotas como si leyera un guión que no recordaba bien. Lo acusó de haberlo traicionado, de haberlo arrojado allí, de ser la causa de todo. «Tú lo empezaste, tú pediste venir, fuiste tú la Edis». Ese nombre golpeó a Teddy como un martillo. Dio un paso atrás, pero George se puso de pie, se acercó con los ojos ardiendo. «Tú eres el 67», le dijo, casi escupiéndolo. «No hay Rachel, no hay caso. Todo esto es por ti». Teddy intentó gritarle que estaba equivocado, que él era un agente federal que estaba ahí por una misión, pero su voz temblaba, sus manos también. George se reía, una risa rota, vacía, resignada. Teddy salió de la celda trastabillando. El pasillo parecía más largo, más oscuro, el aire más espeso. Volvió a escuchar pasos detrás de él, pero cuando giró no había nadie. Caminó rápido, casi corriendo. Subió las escaleras sin mirar atrás. Al salir al pasillo principal, todo seguía igual.
El hospital continuaba funcionando como si nada, como si los muros no ocultaran secretos, como si nadie hubiera muerto, desaparecido, mentido. Volvió a su habitación con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Se encerró, cerró la puerta con llave, apagó la luz. En la penumbra se sentó en la cama. No podía respirar con normalidad. Cerró los ojos, pero entonces ella apareció otra vez. Dolores, sentada frente a él, empapada, inmóvil, su rostro pálido, sus labios morados. «¿Por qué me dejaste?», murmuró, y luego, «Están jugando contigo, Andrew». Él no dijo nada. Solo sintió que algo dentro de él se quebraba, como si el nombre que había olvidado empezara a abrirse paso entre las grietas, como si el recuerdo, ese que tanto había querido enterrar, estuviera a punto de brotar. El amanecer no trajo alivio, solo una luz gris y opaca que se colaba por las rendijas de las ventanas, iluminando débilmente el interior del hospital, como si el día no tuviera el valor de entrar del todo. Teddy se despertó en la misma posición en que se había dormido, sentado al borde de la cama, con los codos en las rodillas y la cabeza hundida entre las manos. Su cuerpo dolía, como si cada músculo cargara el peso de un secreto demasiado grande. Afuera, el viento aún soplaba. La tormenta se había ido, pero algo más oscuro había quedado suspendido en el aire. Salió de la habitación sin hablar con nadie. Nadie lo detenía, nadie lo buscaba. Era como si el hospital entero esperara que llegara al final por su cuenta. Caminó por el pasillo central hasta llegar al despacho del doctor Cowley. La puerta estaba abierta. Dentro, el psiquiatra lo esperaba solo, de pie, con los brazos cruzados y la mirada tranquila. Sobre el escritorio había una carpeta gruesa con su nombre escrito en letras grandes: Andrew Laedis. Teddy no quería sentarse, pero sus piernas cedieron. Cowley habló con calma. No lo acusó, no lo presionó, solo expuso hechos. Lo miró como a un hombre al que hay que despertar sin gritos, solo con la verdad. Le dijo que no era Teddy Daniels, que ese era un nombre inventado por él mismo, que era Andrew Laedis, paciente número 67 del hospital Ashcliffe, internado allí por asesinar a su esposa Dolores, después de que ella ahogara a sus 3 hijos. Teddy negó con la cabeza, se levantó, gritó, dijo que era una trampa, una conspiración, un juego de control mental. Pero entonces Cowley le mostró las fotos, de él con Dolores, de él en el campo de concentración, de sus hijos, de la autopsia. Le mostró cartas que él había escrito, documentos con su letra, registros médicos. No había dónde huir. Cada palabra que decía era devuelta con una prueba. Cada intento de negar se estrellaba contra los muros de la realidad. En ese momento, Chuck entró. Estaba vivo, limpio, con la misma voz, pero ahora con otra presencia. Ya no fingía ser su compañero. Era el doctor Sheehan, su médico, su único lazo con la verdad durante años. Teddy, Andrew, lo miró en silencio, sin entender del todo, como si lo estuviera viendo por primera vez. Sheehan se acercó despacio. Le habló con voz suave, conteniéndose, como si caminaran sobre hielo. Andrew, todo esto fue tu creación, cada parte. El caso, la paciente, la isla, todo. Andrew se desplomó en la silla. El cuarto parecía encogerse. Respiraba con dificultad. Imágenes cruzaban por su mente. La guerra, Dolores, los niños, el lago, su pistola, su llanto, la sangre. Todo lo que había tratado de enterrar regresaba de golpe. Cerró los ojos con fuerza. No quería verlo, pero ya no podía escapar. Entonces recordó todo, los rostros de sus hijos, el sonido del agua, la voz de Dolores diciéndole que los había salvado, y el momento en que él apretó el gatillo. Cuando abrió los ojos, no dijo nada, solo dejó caer la libreta al suelo. El silencio en la sala era total. Nadie se movía, nadie respiraba. Había regresado, por fin. La sala de observación estaba sumida en una calma tensa. Los doctores lo miraban desde el otro lado del cristal sin hablar, sin moverse,
como si cualquier palabra fuera a romper algo frágil. Andrew estaba sentado en una banca del jardín interno, con la vista fija en el suelo. El viento agitaba suavemente las ramas de los árboles y por un momento todo parecía normal, pacífico, como si lo ocurrido fuera un mal sueño del que finalmente había despertado. El tratamiento había funcionado. Por primera vez en 2 años, Andrew Laedis aceptaba quién era. Recordaba lo que había hecho. Entendía por qué estaba ahí. Su mirada estaba clara. Ya no había rabia ni confusión. Solo un silencio profundo, doloroso. El equipo médico se reunió en privado. Había esperanza. El experimento extremo había logrado lo que todos los métodos anteriores no habían conseguido. Lo habían traído de vuelta. Pero ahora solo quedaba una pregunta. ¿Permanecería allí? Al día siguiente, Andrew volvió a despertar temprano. Se vistió sin prisa. Caminó por el mismo jardín, bajo el mismo cielo nublado. Se sentó en la misma banca. El doctor Sheehan, vestido con su bata, se acercó lentamente. Se sentó a su lado sin decir palabra al principio. Ambos observaron a los otros pacientes caminar en círculos o murmurar para sí mismos. Era un día como cualquier otro en Ashcliffe. Entonces, Andrew habló. ¿Tú crees, Chuck, que es peor vivir como un monstruo o morir como un hombre? La pregunta cayó con el peso de una piedra en el agua. Sheehan lo miró en silencio. No respondió. El rostro de Andrew no mostraba ninguna emoción. Solo una quietud medida, demasiado perfecta, demasiado controlada, como si en su interior hubiera vuelto a construir el muro, como si eligiera olvidar. Sheehan desvió la mirada, comprendiendo lo que acababa de pasar. Andrew había fingido su recuperación, había recordado, y luego había decidido soltarlo todo otra vez. Había entendido la verdad, y después, voluntariamente, se había hundido de nuevo en la ficción. No porque no pudiera soportarla, sino porque ya no quería vivir con ella. Minutos después los guardias se acercaron, no con violencia, no con urgencia, simplemente como parte del protocolo. Andrew se levantó sin resistirse, mientras lo escoltaban de vuelta hacia el edificio principal, cruzando el patio húmedo por la bruma de la mañana. Los árboles parecían inclinarse ligeramente, como despidiéndose de él. El faro se alzaba a lo lejos, inmóvil, mudo testigo del final. El hombre que había fingido ser Teddy Daniels no regresaría más, y Andrew Laedis caminaba directo hacia su olvido. El eco de sus pasos resonaba sobre el piso encerado del pabellón principal, mientras Andrew caminaba en silencio, escoltado por 2 guardias. No había resistencia en su cuerpo, ni expresión en su rostro. Avanzaba con la calma de alguien que ya lo había perdido todo. Los pasillos se sentían más largos que antes, más vacíos, como si el hospital entero hubiera dejado de simular, como si ya no fuera necesario sostener la ilusión. Pasaron junto a otros pacientes que lo observaban con miradas vagas, sin saber qué ocurría realmente, pero sintiendo que algo importante estaba terminando. El doctor Sheehan lo seguía de cerca, con las manos en los bolsillos de su bata blanca, sin atreverse a hablar, sin poder detener lo que ya había comenzado. Cruzaron una última puerta reforzada. Más allá, un pasillo sin ventanas, con paredes acolchadas y luces cálidas que no alcanzaban a dar consuelo. Era la zona donde se aplicaban los tratamientos más extremos. El aire allí tenía un olor distinto, a desinfectante, a metal, a silencio irreversible. Andrew no preguntó a dónde lo llevaban, ya lo sabía. Entraron a una pequeña sala. Una camilla lo esperaba en el centro. Una mesa con instrumentos quirúrgicos estaba cubierta con una sábana blanca. No había gritos, no había forcejeos. Los médicos lo recibieron con respeto, como si supieran que lo que estaban por hacer no era una cura, sino una despedida. Lo ayudaron a recostarse. Le sujetaron los brazos y piernas con correas suaves pero firmes. Le colocaron una banda húmeda en la frente. Andrew miraba el techo, sin pestañear. En su mente, tal vez, ya estaba en otro lugar. Quizá en la orilla de un lago, tal vez viendo a sus hijos reír, tal vez abrazando a Dolores antes de que el agua lo arrastrara todo.
El doctor principal levantó la vista y asintió. Se accionó el interruptor. Una descarga eléctrica silenciosa llenó la sala. No hubo gritos, solo un leve temblor en sus párpados, una contracción en sus dedos. Luego, calma. Andrew Laedis dejó de existir ahí, sin violencia, sin sonido. Solo un cuerpo acostado, respirando, pero vacío, como si su mente se hubiera evaporado finalmente, como si el peso del dolor, de la culpa, de la verdad, hubiera sido tan grande que solo quedaba una salida. El procedimiento terminó. Apagaron las luces. Afuera, la isla seguía girando bajo el cielo nublado imperturbable. Nadie lo lloró, nadie lo despidió, porque para todos los efectos, Andrew Laedis se había perdido mucho antes de esa mañana, y lo único que quedaba era el eco de su última pregunta, rebotando para siempre entre los muros de Ashcliffe. ¿Qué sería peor, vivir como un monstruo o morir como un hombre?